En lo Público, un programa realizado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública en colaboración con el Programa de Posgrado en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Sean bienvenidos y bienvenidas a este tercer episodio de la nueva temporada del podcast En lo Público, el podcast del CICAP en colaboración con el Programa de Posgrado en Administración Pública. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas y comentarios al correo enlopublico.cicap@ucr.ac.cr. En este tercer episodio contamos con la presencia del doctor Adrián Pignataro López. Él es profesor catedrático de la Escuela de Ciencias Políticas y de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. Tiene un doctorado en Ciencia Política de la Escuela Superior de Sant'Agata y la Universidad de Siena, Italia, con una maestría en Estadística y una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Además, actualmente, Adrián es director del programa de posgrado en Ciencias Políticas y subdirector del doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, ambos de esta universidad. Entre los temas que investiga, corresponden al tema de opinión pública, comportamiento electoral y política comparada. Sus más recientes publicaciones han versado sobre la postergación del voto en perspectiva comparada, la brecha de género en el comportamiento político costarricense y las vicepresidencias en América Latina y Costa Rica. Muy bienvenido acá, Adrián, a este tercer episodio del podcast En lo Público. Muchas gracias, es un gusto estar acá y conversar sobre lo público. Exactamente. Y bueno, para ir entrando en el tema, ¿te gustan los temas de las vicepresidencias? Y a la larga, ¿qué se ha investigado sobre eso? ¿Qué podrías resaltar como algunos resultados de investigación? Bueno, la vicepresidencia es un tema particular, en primer lugar, porque no todos los países tienen una vicepresidencia. Es algo común en países donde hay obviamente un presidente y una presidenta, o sea, donde, en sistemas presidenciales, en los que, sobre todo basados en la Constitución estadounidense como modelo, la replicaron y vieron la necesidad o simplemente lo adujeron como algo, lo asumieron como algo natural, tener una vicepresidencia. Pero no todos inclusive no todos los países con presidente tienen vicepresidencia. Los casos más conocidos son México, Chile y Corea del Sur. Eh, entonces es una institución particular, a diferencia, por ejemplo, de un parlamento, que básicamente todas las democracias tienen un parlamento. Y esta particularidad ha llevado a que el estudio sea pues reducido en volumen respecto a otros temas. Y si uno da una revisión a la literatura o algo tan simple como googlear títulos, ¿verdad?, de libros sobre vicepresidencia, va a encontrar que la mayoría se refieren a Estados Unidos. Y hay algo publicado también sobre Argentina, y ya en artículos académicos, en revistas científicas o académicas, pues hay todavía algunos estudios un poco dispersos, eh, aunque podría verse que hay, tal vez en los últimos años, cierto interés creciente en ver la vicepresidencia en Latinoamérica, con estudios muy puntuales de algunas personas que, digamos, casi que se pueden contar con los dedos de la mano, literalmente. Entonces, hay estudios históricos, algunos centrados la mayoría centrados en Estados Unidos, y hay estudios desde la ciencia política más recientes, centrados en América Latina principalmente, en distintas dimensiones. Uh-huh. ¿Y qué te motivó a vos estudiar estos temas? ¿Cómo llegaste a estudiar el tema de las vicepresidencias? Em, es una pregunta interesante. Quizás fue la vicepresidencia estadounidense la que me motivó a ver o a explorar otras vicepresidencias, ¿Alguna en porque específico? la de Lyndon Johnson me parecía, la figura de Lyndon Johnson como figura política estadounidense es fascinante,
porque pasó de ser un centro de poder en el Senado a reducirse a una posición completamente marginal como vicepresidente de Kennedy. Pero en el 63, con el asesinato del presidente Kennedy, asciende a la presidencia y después gana la elección y tiene una presidencia pues muy influyente en la historia de Estados Unidos, tanto en la dimensión doméstica por los programas que él impulsó, la reforma a los derechos civiles y del derecho del voto, después Medicare, Medicaid y también la tragedia de la guerra de Vietnam. Entonces, de alguna forma me llevó a pensar, bueno, cómo de un puesto marginal como la vicepresidencia en su momento, porque después hubo cambios que también podríamos hablar, pasó a una posición, claro, de gran poder, pero de gran impacto. Entonces, de ahí a pensar, bueno, ¿qué ha sido de la vicepresidencia en Costa Rica en primer lugar y en segundo lugar sobre las vicepresidencias en América Latina? Ujú. Y viendo esos rasgos a partir de ese modelo que pudiste identificar en esa coyuntura, la estadounidense, ¿podrías identificar algunos otros rasgos o alguna relevancia o un papel protagónico de esa presidencia en América Latina? Sí, en Estados Unidos el cambio más importante a través del tiempo es que pasan de ser figuras con fines puramente electorales, o sea, escogidas para hacer atractiva la papeleta, como diríamos en Costa Rica, Ujú, el tiquete, escogiendo candidaturas, principalmente candidatos con características distintas del candidato presidencial. Entonces, volviendo al caso de Johnson, mientras Kennedy era joven, con poca experiencia, católico y del norte, Johnson era un político muy experimentado, eh, protestante, del sur, de forma que complementaba ese etiquete para hacerlo más atractivo al electorado. ujú, Pero después, con ciertas reformas que hubo en los sistemas de las primarias, empezaron a escoger vicepresidentes que no solo cumplieran esa función de atractivo electoral, sino que también pudieran colaborar en el ejercicio del gobierno. Entonces, hasta convertirse en consejeros leales, como por ejemplo Joe Biden para Barack Obama, a veces ujú. demasiado influyentes según ciertas críticas, como Dick Cheney para George W. Bush. Entonces, una pregunta que tenía por ahí era si algún cambio similar se había visto para Costa Rica y digamos que no podría afirmarlo con tanta precisión como han hecho los historiadores en el caso estadounidense, pero sí se han visto cambios en quiénes son las personas candidatas y también los vicepresidentes en el caso de Costa Rica. Y por ejemplo, si usamos una periodización este, digamos, creo que bien aceptada entre bipartidismo y multipartidismo, es decir, a partir del 2002 como una época donde ya hay más partidos y antes era la época ¿verdad? Del predominio de Liberación y del PUSC. Vemos que en la primera etapa la mayoría de candidatos vicepresidenciales eran personas con alta experiencia en el gobierno, es decir, que habían sido ministros, legisladores, acumulaban un currículum político muy robusto y que tenían experiencia partidaria, es decir, habían sido hombres o mujeres en pocos casos, pero la mayoría hombres de partido. Mientras que después del 2002, a partir del 2002, eh, no está tan presente esa experiencia dentro de partidos, baja también la experiencia política, pero son personas que conectan con grupos sociales no partidarios, ambientalistas, de negocios, de organizaciones internacionales. Entonces expanden esas conexiones del tiquete presidencial
y son también personas con alguna especialidad en política pública en su mayoría, en algunos casos complementaria al presidente. Entonces, en ese sentido, sí hay un cambio de alguna forma paralelo al de Estados Unidos, porque refleja que se están escogiendo personas no solo con esa función partidaria, a veces de incluso de balancear facciones a lo interno del partido. Por ejemplo, en el partido Unidad Social Cristiana era típico que había dos facciones fuertes que había que de alguna manera satisfacer mutuamente, y una Ujú. forma era escogiendo, y en el caso de Costa Rica, por haber dos vicepresidencias, una de cada facción. Hay algunos casos así. Y actualmente se ven menos con esos fines partidarios y más como personas que aportan ciertos conocimientos distintos a los del candidato presidencial o la candidata presidencial, y también este tipo de conexiones, por ejemplo, con organizaciones ambientales que no tienen muchos candidatos, o que pocos candidatos presidenciales han mantenido. Y en temas, digamos, de brechas de género, ya entrando ahí poco entre la parte mujeres, hombres y esa representación, ¿podrías identificar algunas diferencias, digamos, en este tema de las vicepresidencias cuando el presidente es hombre, cuando la mujer tiene a cargo la vicepresidencia? ¿Has podido identificar algo relevante que a vos te dé información en términos de tu estudio, pero también en otras investigaciones o futuras investigaciones? Ahí hay mucho, mucho, muy interesante, la verdad, porque eh, en 1986 en Costa Rica llega la primera mujer a la vicepresidencia en la historia, que es doña Victoria Garrón, con la presidencia, en la primera presidencia de Oscar Arias. Em, y posteriormente, casi siempre los partidos principales nominan una mujer a la vicepresidencia. A partir del 98, ahí hay un punto importante porque ya aplican las leyes de la cuota de género que estaba establecida para las listas legislativas, aplica también para el tiquete presidencial. Entonces decía que por lo menos una persona en todo el tiquete debía ser mujer. Eh, Sin embargo, en el 98, aunque el mínimo era una mujer, se duplica, porque tanto Miguel Ángel Rodríguez como José Miguel Corrales nominan dos mujeres para la vicepresidencia. Entonces, Costa Rica estuvo siempre adelante. Por ejemplo, si lo comparamos con Estados Unidos, llevó una mujer a la vicepresidencia antes que Estados Unidos, y cuando instaura una ley de cuotas que aplica también para el tiquete presidencial, que no es común, además lo supera. Después con el nuevo código electoral y la regla de paridad, se exige que al menos una de las dos vicepresidencias debe ser mujer. Entonces también tenemos en las elecciones 2014-2018 plena paridad en las vicepresidencias, y Ujú. después un fallo del Tribunal Supremo de Elecciones del 2021 establece que al menos debe haber una mujer a la vicepresidencia, volviendo a la cuota anterior, sobre todo para facilitar en el razonamiento del tribunal papeletas con dos mujeres a la vicepresidencia, dado que la mayoría de candidaturas presidenciales son de hombres. Entonces, en primer lugar, hay una presencia de mujeres en la vicepresidencia relevante en Costa Rica, reforzada por la cuota, pero incluso superada. Después, a nivel de quiénes son esas mujeres que llegan a la vicepresidencia, mi colega y amiga Michelle Taylor Robinson de la Universidad Texas A&M y yo publicamos un artículo donde examinamos las credenciales en términos de experiencia y de conocimiento previo de candidaturas vicepresidenciales en Costa Rica, y veíamos que en promedio tenían las mismas. Es decir, que esa idea que a veces suena, que la literatura ha refutado en América Latina, por ejemplo, para parlamentos, de que se incluyen mujeres como relleno, ¿verdad? Que con las Ujú. cuotas los partidos simplemente meten mujeres, eh, no es cierta, porque los partidos tienen incentivos para no solo cumplir con cuotas, sino seleccionar políticas, al igual que políticos, con buenos credenciales, con
con buenos currículos. Entonces lo que se había visto para los parlamentos se cumple también en las vicepresidencias. Las mujeres vicepresidentas son en general mujeres muy preparadas, en promedio tan preparadas como los hombres, sino hasta más en algunas fórmulas. Entonces fue muy interesante hacer esa comparación de los currículos de hombres y mujeres postuladas y postulados a la vicepresidencia en Costa Rica. ¿Y qué crees que pasa que ese salto todavía está, o podría decirse que a nivel de participación en un segundo nivel, pero para la participación a nivel de la presidencia? ¿Cómo lograría darse que algunas de estas mujeres entonces fueran participantes, pero en la presidencia? Claro, eso es lo más deseable. Em, no tengo una idea clara de cómo promover o cómo reforzar. Creo que de alguna forma la vicepresidencia ayuda en el sentido que hay más mujeres, pues en un espacio eh, eh, de representación, digamos, de primer nivel, ¿verdad? En el sentido que la vicepresidencia, aunque podríamos hablar del rol que juega en el gobierno, sí adquiere una posición de prestigio importante y que, bueno, de alguna forma podría verse como una posición donde adquieren experiencia, adquieren visibilidad, ¿verdad? Hemos visto por ejemplo, recordar que la única presidenta mujer en Costa Rica, Laura Chinchilla, fue vicepresidenta en el gobierno de Oscar Arias. Después, Linet Saborío, candidata presidencial en el Ujú. 2022, fue vicepresidenta de Abel De Pacheco. Pacheco en 2002. Entonces, de alguna forma las vicepresidencias les ayudaron a mejorar sus currículos, su posición ante el público. Claro que la vicepresidencia es un lugar complicado porque, por ejemplo, podría arrastrar la impopularidad de un presidente, mira, al ser parte de una administración, entonces, de una administración impopular en algunos casos, entonces tiene también sus riesgos. No, y ahora que mencionabas este tema del espacio de la vicepresidencia como una vitrina, podría pasar incluso por fortalecer la figura propiamente de la vicepresidencia, más allá de solamente sustituir al presidente o a la presidenta, ¿verdad? En este caso. Claro. En Costa Rica hay no voy a decir que es único Costa Rica, porque no lo es, en otros países se observa, em, pero sí es relativamente común que a las vicepresidencias se les asigne ministerios y la Constitución lo permite. Ujú. Entonces, por ejemplo, la vicepresidenta actual en Costa Rica, Mari Munive, de hecho empezó como ministra del Deporte y actualmente es ministra de Salud. Ujú. Entonces, pues les da un espacio en la elaboración de política pública, pero también podríamos cuestionar si limita el desarrollo de la oficina vicepresidencial. Es decir, que recordemos a Mari Munive más como ministra de Salud y menos como vicepresidenta. En ese sentido puede ser algo negativo para la institución, pero no tal vez para la figura que, bueno, que ha tenido una visibilidad clara al estar en un ministerio importante como el Ministerio de Salud. Sí, 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 y bueno, y su formación de médica, ¿verdad? También que hace de que esté ahí, pero al no sentir tal vez, podría ser que estas figuras de vicepresidencia tengan un liderazgo importante, pero al no sentir un lugar desde donde, incluso con los recursos para poderlo hacer, pues buscan un espacio más ejecutor, ¿verdad? Para poder hacer lo que se logren en términos de sus objetivos, en sus metas, en el tema de gobierno, porque ahora que hablabas del tema de la parte más de gobernar, o sea, cómo gobernar o qué cosas hacer que permitan obtener resultados desde un espacio de la vicepresidencia, pero que tenga una vitrina para poder incluso dar un salto a la presidencia. Claro. Y bueno, hay casos muy extremos como por ejemplo el de Luis Fishman, vicepresidente de Abel Pacheco, Ujú. que literalmente no tuvo ni siquiera una oficina en casa presidencial, se le apartó completamente y eso lo que refleja es que un vicepresidente puede hacer lo que el presidente o la presidenta le permita hacer. En este caso no se le permitió hacer nada y terminó renunciando.
Mientras que un caso, un polo opuesto, la vicepresidenta Ana Elena Chacón, que sin asumir nunca un ministerio paralelo a ser vicepresidenta, Luis Guillermo Solís, pues tuvo relevancia en esos 4 años, por ejemplo, muy vinculada con el tema de la consulta sobre el matrimonio igualitario, pero más allá, tenía una oficina con personal, tenía la coordinación de la agenda social, es decir, tenía un peso desde la oficina vicepresidencial sin estar necesariamente vinculada a un ministerio. Y hablando en términos, ahora sí, para ir un poco concluyendo sobre este tema que estamos hablando, digamos, de las vicepresidencias, y, y al estar nosotros desde los posgrados, vos en ciencias políticas y yo desde la administración pública, ¿qué líneas de investigación podrías identificar a partir de la ciencia política? Porque, por ejemplo, en términos de administración pública, acá definitivamente ciertos rasgos de liderazgo para gestionar recursos y lograr resultados es bueno, y esos resultados que al final son términos de bienestar, de valor público que se generan, son temas importantes y no solamente verlos desde el punto de vista de lo nacional, sino también desde lo local. Ahí hay todo un mundo, digamos, por hacer o lograr resultados sobre ese tema. Pero desde la ciencia política, ¿qué identificas vos en cuanto a líneas a futuro sobre este tema, con base a lo que has venido indagando? Creo que hay mucho que hacer, em, sobre todo trabajo documental, de revisión de actas o em, es decir, para determinar, más allá de algunos puestos importantes que sabemos que ocuparon las vicepresidencias, ver un poco más en el día a día qué hicieron, ¿verdad? De qué forma influyeron, en qué espacios, o de qué forma también no influyeron, también sería relevante. Es decir, examinar un poco más la vicepresidencia en su rol de gobierno. Eso me parece un tema pendiente en Costa Rica, incluso también desde cierta perspectiva histórica, pero supongo que por acceso a información uno podría pensar en las recientes vicepresidencias, es decir, ver esas acciones que tal vez la prensa no reportó, pero que se realizaron en esas oficinas vicepresidenciales. Y bueno, también de alguna forma desde el estudio de la opinión pública, algo podría hacerse también de cara a la próxima campaña electoral. Este, en Estados Unidos se han hecho estudios sobre el peso de vicepresidencias en la elección y aunque los efectos son pues bastante pequeños en ese caso, pues no está de más examinarlo en Costa Rica. Ujú. Y ver también qué mejoras se le puede hacer al modelo, ¿verdad? Desde el punto de vista de cómo queremos gobernar este país también y qué queremos hacer y a dónde vamos a poner esta figura, porque claramente, digamos, desde el inicio, tal como lo planteabas, resulta relevante estudiarlo, porque cómo lo logra, pero parece que las habilidades de liderazgo y de visión y posicionamiento político también tienen que ver mucho en este tema, al final. Sí, porque, bueno, las relaciones que se pueden desarrollar entre un vicepresidente y sus vicepresidencias, pues son muy variadas. Este, incluso pueden cambiar en el tiempo y constitucionalmente no hay mucho que prediga por dónde van a ir, ¿verdad? Este, pero podría pensarse si es necesario establecer algún tipo de norma o de funciones constitucionales para tener más claro qué se espera de las vicepresidencias. Eso es algo que incluso en otros países, en algunos está un poco más detallado, algunas funciones de la vicepresidencia. Es algo que se podría pensar como en términos precisamente de reformas. Ujú. Y tal vez viendo que otros países han logrado ciertos resultados o cómo trabajan el tema de las vicepresidencias, ya sea una o dos,
No sé si eso también tiene que ver, ¿verdad? Desde el punto de Sí, vista sí, institucional. claro, ese es un tema también relevante, hasta 3 en Honduras. Hasta 3 en Honduras, bueno, sí, al final es tal cual, tan como se quiera hacer complejo realmente el tema de gobernar un país. Bueno, definitivamente podemos invitar a las personas estudiantes de las carreras de Administración Pública de Ciencias Políticas a hacer acciones conjuntas para estudiar estos temas con visiones distintas y también a los estudiantes de los posgrados para poder buscar esas líneas de comunicación, porque definitivamente yo le digo a los estudiantes, necesitamos de la ciencia política para interpretar y tener ese diálogo con lo político y también lo político con lo público y cómo se gestiona lo público. Entonces, totalmente invitados a nuestros estudiantes para buscar esas articulaciones y esos engranajes para trabajar conjuntamente. Entonces, muchísimas gracias, Adrián, por estar acá y alguna idea para terminar, algún mensaje final que quieras dar. Pues fue un gusto haber estado, haber reflexionado sobre esta institución poco estudiada, que bueno, que hay que también, hay que analizarla eh, por lo que es, ¿verdad? Es decir, a veces la gente espera que las vicepresidencias sean más influyentes, ¿verdad? De lo que son, pero bueno, es cierto que son un cargo sustitutivo, pero eso no significa que son la segunda persona más importante, ¿verdad? En esas dinámicas de poder o de los liderazgos que mencionabas, pues son muy variados y básicamente los presidentes, las presidentas asumen cómo gestionan esa casa presidencial, en los cuales las vicepresidencias pueden tener un papel protagónico o no, pueden ser completamente marginales. Entonces, analizar un poco más esas variaciones e incluso intentar explicarlas son desafíos relevantes que por supuesto quedan pendientes para la investigación. Bien, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos acá en esta noche, en el tercer episodio del podcast En lo Público. Hasta la próxima, Adrián. Esto fue En lo Público, un programa realizado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública en colaboración con el Programa de Posgrado en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Agradecemos habernos acompañado durante este episodio y les esperamos para el siguiente.